Un oasis de reflexión. Un programa dinámico dirigido a usted que está sediento de Dios. Le invitamos a abrir su corazón al poderoso mensaje de la palabra de Dios, expuesto por el pastor Alfredo Alegría. Leyendo conmigo, la Biblia dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. La verdad de las cosas es que el apóstol Pablo estaba consciente de que había una guerra espiritual, una guerra con el mundo invisible, el mundo tridimensional afectado por el mundo extradimensional, como son este tipo de seres o entidades que se mueven. Nosotros los conocemos en la jerga espiritual como demonios. Pues había una guerra espiritual también en el tiempo histórico, cuando Israel como reino estaba establecido, y en uno de los periodos de paz, Israel empieza nuevamente a sentir la amenaza de guerra por parte de los sirios. Josafat, que era el rey de Judá, entonces en esa ocasión, él visita al rey Acab de Israel. Acab le pide su alianza para luchar contra los sirios, y el rey Josafat asiente positivamente pelear juntamente con Acab en contra de los sirios. Ahora, para tener seguridad de obtener la victoria, se llaman a 400 profetas, no para que los profetas lancen decretos inventados que son producto de sus deseos carnales, humanos, sino para que los profetas reciban una palabra que venga de parte directamente de Jehová. El rey Acab pregunta y los profetas responden. El mensaje, lógicamente, era positivo, todos tenían una buena palabra, pero Josafat no tenía paz en el corazón al ver el accionar de los profetas ante el rey de Israel. Así que pregunta al rey Acab si había algún otro profeta a quien ellos pudieran consultar. La respuesta de Acab fue: sí, claro que hay. Es Micaía, pero no me gusta porque nunca me profetiza bien. Se da la orden para traer a Micaía ante Acab. Mientras tanto, los profetas siguen su desfile, entre comillas, profético, y Sedequías, uno de los profetas, profetizaba con sus cuernos metálicos, realizando lo que hoy se conoce como un acto profético, diciendo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Cuando Micaía está por llegar a la recámara real, a la oficina donde está el trono del rey, los guardias vienen reconviniéndolo y diciéndole: todos los profetas han hablado bien ante el rey. Ahora, que tu palabra sea como la de ellos y anuncia éxito al rey. Así que al llegar Micaía, el rey Acab le pregunta y Micaía responde: sube, porque serás prosperado, Jehová te entregará a los sirios en tu mano. Sin embargo, Acab sabe que Micaía no está hablando en serio, así que le exige hablar la verdad. Escucha bien, la revelación profética de Micaía fue totalmente diferente al vaticinio de los demás profetas. Y esta fue la palabra profética real que le dio: yo vi a Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Eso está en Primera Reyes capítulo 22, versículo 17. Como siempre suele suceder, la verdadera palabra profética es rechazada. La visión recibida habla de la operación planificada ante el trono de Dios cuando un espíritu de seducción puso falsa profecía en la boca de los profetas. Sedequías, ofendido ahora por la verdadera palabra, golpea a Micaía en la boca, y seguro Sedequías, que Dios lo había usado, le dice: ¿por dónde se fue el espíritu de Jehová cuando salió de mí para hablarte? Sin embargo, la sentencia fue fuerte. La respuesta del profeta Micaía fue: lo sabrás cuando corras de aposento en aposento. Ahora, Micaía dio la profecía correcta, pero la profecía correcta no era la palabra que querían escuchar. Conocemos nosotros la historia. Micaía fue puesto en la cárcel a pan y agua por hablar lo que Dios le reveló. La historia completa usted la puede leer en Primera de Reyes capítulo 22. Un solo espíritu infectó a 400 profetas. Y yo pienso personalmente, si un espíritu puede confundir a 400 hombres, que no hará un ejército de espíritus de falsedad. Pero esta porción escritural nos enseña a nosotros que el ser humano es siempre seducido por la mentira, y su tendencia es siempre hacia lo malo. Si no, leamos lo que Israel dijo al profeta Isaías, quien fue enviado por Dios para exhortarlos fuertemente durante un tiempo de profunda apostasía. Y le dice al profeta: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras.
Isaías capítulo 30, del versículo 8 al 10. Versículo que va de acuerdo con otro versículo neotestamentario que dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. El día de hoy, las iglesias están llenas de actos proféticos inventados del corazón de los hombres. Actos proféticos con la cartera, actos proféticos con las llaves, actos proféticos dando vueltas alrededor de alguien que necesita oración, actos proféticos diversos, actos proféticos con una tina de agua, actos proféticos con aceite, con vino, actos proféticos con goma de mascar, quizá por las buenas intenciones que se pueden tener hacia los demás, pero no por una revelación verdadera de Dios. Las palabras comunes que se escuchan el día de hoy son: yo te profetizo. Así dice el Espíritu Santo. Así dice el Señor: yo declaro sobre ti una palabra profética. Yo decreto sobre ti esta palabra profética. Quizás usted las ha escuchado. Yo creo que tener buenas intenciones o buenos deseos hacia los demás cristianos está bien. Pues eso es lo normal que un creyente puede sentir o manifestar. Pero mi estimado oyente, hay una gran distancia entre el buen deseo o una buena intención a una verdadera profecía venida directamente desde el trono del Padre. Los falsos profetas sobreabundan en nuestros días. Le hago un llamado a ser más cauteloso, no solo en el sentido teórico, pero más cauteloso en el sentido práctico. En la historia contemporánea, escúchame, los efectos de estos espíritus de engaño se han dejado sentir visiblemente a través de las falsas profecías, falsas revelaciones, que han dado lugar a la formación de sectas pseudocristianas como los smithsonianos y los russellistas, por ejemplo. Millones de personas el día de hoy están bajo la influencia de estos espíritus de error. La Biblia nos alerta a todos nosotros diciendo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La pregunta surge ahora: ¿cómo se infiltran este tipo de doctrinas demoníacas dentro de las iglesias? ¿Cómo puede un demonio revelar al ser humano una doctrina diabólica? Bien, lo pueden hacer primero por inspiración, como por un proceso que se da en la mente de un cristiano que descuidadamente empieza a caminar en la carne más que en el espíritu. Luego este cristiano cree descubrir un punto importante de las escrituras y empieza a diseminarlo como un rema, es decir, una revelación de Dios. Esta falsa revelación puede llegar a establecerse como una doctrina en una iglesia o en un buen grupo de cristianos. Si el predicador, por ejemplo, es famoso, la pone de manifiesto a través de la radio o la televisión, o sí, a través del método repetitivo, es sostenida y enseñada consistentemente, el consenso general llegará a aceptarlo como real y establecerlo dentro del parámetro de un credo doctrinal, de una denominación o un credo personal que alguien pueda tener. Ahora, cuando el apóstol dice apostatarán de la fe, no solo se refiere a personas que dejan de creer en el Salvador Jesús de Nazaret, sino a personas que continúan creyendo en el Señor Jesús. Claro, pero con una estructura doctrinal diferente. Recuerde, la fe significa no solamente creer, sino que también es un sistema de enseñanzas establecido por los apóstoles que pusieron la fundación doctrinal de la iglesia. Por extensión, el sistema de verdad religiosa, es decir, el evangelio en sí mismo, es prácticamente una estructura doctrinal. Por esto la Biblia dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Eso lo dijo Pablo en 2 Corintios 13:5. Ahora bien, se supone que una persona que continúa creyendo en Jesús de Nazaret tiene fe. Y si tiene fe, generalmente debe estar en la fe. La pregunta es: ¿por qué tiene el creyente que autoexaminarse? Porque tener fe en Jesucristo no significa estar en la fe. Comprenda esto. Por eso es que tenemos que autoexaminarnos. Porque si nosotros creemos en Jesucristo, no significa que nosotros estamos también en la estructura de la fe que los apóstoles predicaron. Ahora, millones de personas pueden decir que tienen fe en Jesucristo y no solo por eso debemos asumir que ellos caminan de acuerdo a los preceptos establecidos por Dios en su palabra, en la Biblia. O sea, para aclarar un poco más esto, leamos lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 23, cuando literalmente el apóstol Pablo escribió diciendo: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio del que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Mire bien, si en verdad permaneciereis en la fe cimentados.
Recuerde esto, no podemos establecer construcciones permanentes si no ponemos buenos fundamentos. La profundidad del fundamento determinará el nivel de seguridad de una construcción, cualquiera sea la altura, elevación o peso. Por ejemplo, un rascacielos necesita un fundamento muy profundo. El ejemplo lo tenemos también en el plano natural en los árboles. Un árbol alto desarrolla una profundidad de raíz de acuerdo a la altura del árbol. Por esto el apóstol Pablo dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Estos versos nos dicen que la parte principal de una construcción es el fundamento, y el fundamento fue puesta por los profetas del antiguo pacto y por los apóstoles del nuevo pacto. Ese fundamento que pusieron ellos es el Mesías Yeshua de Nazaret. Él es el cumplimiento, la meta de lo que Dios anunció por medio de la ley. Por eso hay un versículo que dice, porque el fin de la ley es Cristo. En otras palabras, el propósito de la ley es Jesucristo, quien llegó hace 2000 años. De esta forma, permanecer en la fe puede definirse el permanecer creyendo a un sistema de doctrinas o enseñanzas de acuerdo al parámetro bíblico. Por eso es importante que nosotros examinemos si permanecemos en la fe, principalmente en estos tiempos de apostasía. Ahora bien, con el tiempo han surgido centenares de nuevas denominaciones cristianas y seguirán apareciendo como consecuencia natural del desarrollo de la iglesia, algo que muchos no pueden comprender. Después de la Reforma Católica surgieron las primeras denominaciones evangélicas fuera del control de la Roma apóstata. Comenzó la predicación del sacerdote católico Agustino Martín Lutero, que revisó las doctrinas medievales según el criterio de su conformidad a las Sagradas Escrituras. En particular, rechazó el complejo sistema sacramental de la iglesia católica medieval que permitía y justificaba exageraciones como la venta de indulgencias. Según Lutero, un verdadero secuestro del evangelio, el cual debía ser predicado libremente y no vendido. Martín Lutero quiso reestructurar el catolicismo corrupto lanzando una revolución doctrinal profunda, y en 1517 clavó el famoso documento conocido como las 95 tesis de Martín Lutero. Su intento por hacer recapacitar al papado fracasó, razón por la cual determinó apartarse de la Iglesia Católica Romana, a la que tanto amó, pero siguió siendo católico en su fuero interno. Escucha bien, estamos hablando de lo que es la apostasía histórica, pero existe también actualmente una apostasía que no es histórica, sino que es una apostasía que se está dando en la iglesia cristiana de este tiempo. Todo esto que nosotros estamos hablando, los espíritus de engaño que se han metido dentro de la iglesia cristiana también, no solamente a los profetas antiguos testamentarios, que nosotros hablamos acerca de una compañía de 400 profetas que fueron infectados por un solo espíritu, sino también ahora a los cristianos alrededor del mundo que están militando en diferentes iglesias y denominaciones, que están también siendo afectados por doctrinas foráneas que han penetrado a la iglesia cristiana en el siglo XXI. Me refiero a las doctrinas neopentecostales que han sido introducidas por el movimiento de palabra de fe o por el movimiento de la superfe. Es un movimiento que te enseña a tener una superfe y que no necesitas prácticamente orar, sino solamente declarar las cosas, declarar versículos ante los ojos de Dios para que Dios respalde lo que tú estás deseando o tu alma está anhelando. En otras palabras, ya no se trata de hacer la voluntad de Dios, sino de que Dios haga la tuya. O si no, el sistema que fue establecido también por César Castellanos, y César Castellanos lo que hace él es recopilar doctrinas de este movimiento que estoy mencionando y a la vez empotrarlas dentro del sistema doctrinal del G12. El G12, y conocemos nosotros que es un movimiento neopentecostal que ha adherido incluso prácticas paganas de la masonería y de las sociedades secretas, como el juramento de silencio, o quizás el ser despojado de los títulos, como te hacen en un encuentro cuando en una pana o una canasta te hacen poner las manos para que entregues el ministerio, la unción y todo lo que Dios te ha dado de una manera simbólica para dentro del retiro encuentro tú seas simplemente un cristiano más como todos los que llegaron. Es lo mismo que hacen, por ejemplo, los políticos cuando van a las reuniones del G7. Estamos hablando de los políticos más importantes del mundo, que son militantes también de sectas o de grupos ultrasecretos como los masónicos y los iluminados. Y por eso ellos están familiarizados con este tipo, entre comillas, de actos simbólicos, en donde ellos se despojan de su cargo político para tomar parte en una reunión política de alto nivel. Estamos hablando de cómo las prácticas paganas han penetrado en la iglesia. Iglesia,
estamos en tiempos difíciles de apostasía, hago un llamamiento a la recapacitación. Tu alma tiene mayor valor que cualquier otra cosa. Estamos en tiempos finales de apostasía. Cristo está por aparecer sobre el horizonte en el planeta Tierra y tú tienes que estar preparado. Este fue tu amigo y hermano Alfredo Alegría. Este fue su programa, Un Oasis de Reflexión. Escúchenos en nuestra próxima edición. Y juntos tomemos la refrescante palabra de Dios. Un oasis de reflexión.